Oh, 26 de la noche, estamos en vivo y en directo en este martes de carnaval. Vamos a hacer un poco una interrupción en esa proyección del documental de Invasión USA porque la situación política está fuerte de cara al referéndum. La guerra sucia en contra del gobierno está en un nivel, estimo que muy elevado, y queríamos hacer un tratamiento noticioso sobre este tema. Y permítame hacer una breve introducción. El día miércoles 20 de enero, a horas del mediodía, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debió convocar a una conferencia de prensa junto al peluquero Rodolfo Paz para aclarar que era falso, que era falso que el presidente haya gastado 1.400 bolivianos en hacerse un corte de pelo con ese prestigioso estilista. Nosotros esa noche presentamos y enumeramos una serie de mentiras difundidas por la oposición en los últimos tiempos, desde la campaña presidencial de 2014, principalmente por parte de Samuel Doria Medina a través de las redes sociales. Eso fue el 20 de enero. El día 25 de enero, quien tuvo que llamar a una conferencia de prensa para presentar una serie de antecedentes similares a las que habían aparecido en Ojo con los Medios y en el Avia Yala, fue el vicepresidente Álvaro García Linera. Para mostrar que era falso una operación de desprestigio lanzada por el periodista Andrés Gómez y replicada por varios medios, entre ellos Página 7, acerca de que había fraguado ciertos documentos para ser candidato a la vicepresidencia en el año 2005. El día 1 de febrero, el lunes pasado, estuvo en estos estudios el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para analizar todos estos temas. Porque aparte, nosotros lo venimos trabajando mucho en Ojo con los Medios, la guerra sucia, las campañas de desprestigio tienen larga data aquí en Bolivia, les ha funcionado muy bien contra el kirchnerismo en Argentina, y ahora vemos, y lo estábamos analizando el viernes pasado con Julio Peñalosa en esta mesa y con el doctor Vázquez, no habíamos visto en otras campañas una guerra sucia tan fuerte. Vuelvo al 1 de febrero, lunes. El día 3 de febrero, en la noche, miércoles, Carlos Valverde hace una denuncia en su programa en Santa Cruz de la Sierra sobre un supuesto tráfico de influencias. Denuncia que analizamos largamente aquí en Ojo con los Medios y que yo estimo se hizo de manera apresurada, con datos parciales. A mí me da la impresión, no tengo pruebas para ponerlo sobre la mesa, que eso, teniendo en cuenta esa denuncia, teniendo en cuenta además quién es el personaje, también te lo mostramos, ligado a los servicios de inteligencia, fue alguna operación que le mandaron a hacer por ahí, alguna información que le dejaron, y por algunas incongruencias que notamos y que describimos, yo pienso que se hizo de manera apresurada porque querían lanzarla antes de los carnavales. El día 4 de febrero, jueves, a las 9 de la noche, cuando arranca este programa, nos enlazamos en vivo con otra conferencia de prensa del ministro Juan Ramón Quintana, teniendo que salir a aclarar, y estimamos nosotros con pruebas contundentes, sobre todo por la ejecución de esa boleta de garantía que se hizo contra la empresa china, con la que en definitiva perdió más de 70 millones de dólares, aunque a alguna gente esto le suena a poco, porque tiene negocios o tiene otros contratos que suman más de 500, pero debió salir de nuevo el ministro de la Presidencia a aclarar cómo, o los detalles de la denuncia o la falsedad de la denuncia que había interpuesto el periodista y agente de inteligencia Carlos Valverde. Ante todo esto, yo me tengo que preguntar, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Cuánto afecta esta campaña de desprestigio al gobierno o no? ¿El gobierno será capaz de mostrar con efectividad las mentiras? Porque después también te dijimos, ¿qué dirán los medios de comunicación? Los medios de comunicación privados se están olvidando de que la empresa china perdió nada más y nada menos que más de 70 millones de dólares para mantener sobre el tapete y sobre la agenda pública
la cuestión del tráfico de influencias y demostrar entonces y atacar a la imagen del gobierno de Evo Morales. Aparte de eso, mi interpretación, y ya lo vamos a charlar un rato más, es que también hubo una operación de prensa para impulsar la caída del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, responsabilizándolo a él de ser quien llevó adelante o quien organiza este tráfico de influencias a espaldas del presidente Evo Morales. Evidentemente que hay mucha tela para cortar sobre estos temas y que la gente está pendiente de esta situación a pesar de todos los festejos del carnaval. Por eso hoy en la mesa de Ojo con los Medios, para tratar de dilucidar todo esto, está nuevamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, nos saludamos al aire, obviamente ya nos saludamos antes, pero la televisión es así. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Andrés, un placer saludar a la audiencia de Aviala y especialmente de Ojo con los Medios. Bueno, no está. ¿Cómo está el ánimo del Ejecutivo, el ánimo del gobierno con todo esto? ¿Afecta o piensan que han logrado demostrar las mentiras de las denuncias? Es complejo, porque además hay un ejército cultural que va en una dirección que obviamente no es la del gobierno con un interés político. ¿Cómo está esta balanza tan compleja? Bueno, tú sabes que ya estamos acostumbrados a estos ataques alevosos de la derecha. Esta no es ni la primera ni la última vez. Hemos sostenido durante 10 largos años, durante una década, una ofensiva brutal para tratar de desprestigiar al gobierno, para tratar de desacreditar al presidente Evo, al vicepresidente, para tratar de echar sombras sobre la gestión de gobierno y particularmente sobre el proceso de cambio. Pero además tenemos, si tú quieres, todo este arsenal de ataques difamatorios, no solamente los 10 últimos años, sino que si uno recuerda la trayectoria política del presidente Evo, en realidad la trayectoria política del presidente Evo está asediada por un ataque sistemático para tratar de, primero, de desprestigiarlo políticamente, segundo, para darle muerte civil, como fue su expulsión del Parlamento el año 2001-2002, y tercero, para hacerlo desaparecer físicamente. Tú recordarás, el presidente Evo ha sido confinado 2 veces a Ramón Darío Gutiérrez y 3 creo, a San Joaquín, pero ha sido apresado varias veces con acusaciones absolutamente infundadas. Al presidente Evo, y él mismo esta mañana en el programa de Canal 7 ha logrado describir lo que ha significado esta trayectoria sistemática de ataques desde que fue dirigente de los cocaleros en el trópico. Y entonces, claro, esa estrategia que no dio resultado, que no cuajó desde fines de la década de los 80, durante los 90, principios de los años 2000, eso que no cuajó, hoy día pretende cuajar, ¿no es cierto?, con la última mentira descomunal que ha instalado la derecha en pleno proceso de dirimición frente al referéndum del 21. Pero lo cierto es que yo diría que a la trayectoria política, al crecimiento político, al crecimiento de la estatura política del presidente, de los movimientos sociales, de dirigentes importantes que han impulsado este proceso de cambio, a eso yo creo que se ha acompañado toda una estrategia, tanto local, criolla, como también internacional, para tratar de devaluar
el crecimiento, el potenciamiento político de los movimientos sociales que después se transforman en gobierno. Pero ¿no es más fuerte, habiendo yo sido testigo de las últimas elecciones presidenciales aquí en Bolivia, ¿no es más fuerte en este momento la campaña, la guerra sucia? Sí, porque han cambiado varias cosas, Andrés. A ver, yo creo que lo que ha cambiado en los últimos años, yo diría como tres factores fundamentales. Primero, lo que ha modificado radicalmente es el crecimiento, el desarrollo, el potenciamiento de la estatura política del presidente, no solamente en el país, por las victorias electorales consecutivas, sino su proyección internacional. Ha cambiado de una manera, como se dice sociológicamente, de una manera dramática por lo positivo. Hoy día Bolivia tiene un liderazgo político a la cabeza del presidente Evo que es incomparable a cualquier otro liderazgo de toda la historia del país. Por lo tanto, esta proyección de su liderazgo en el mundo, en la región, en Bolivia, en la región, en el mundo, por supuesto que ha tenido que modificar, ¿no es cierto?, las estrategias de ataque del propio imperio. Primera gran transformación, tú sabes, y el presidente lo cuenta permanentemente, que a nosotros nos daban más o menos como 6 meses, ¿no?, de tiempo en el gobierno, y que después de los 6 meses lo haríamos tan mal que después tendríamos que irnos a casita. Lo cierto es que estamos 10 años y 10 años transformando el país a la cabeza del presidente, el vicepresidente Álvaro y obviamente las organizaciones sociales. Primer gran escenario que se ha transformado. Por lo tanto, hay que pensar, ¿no es cierto?, esta transformación en proporción a las estrategias necesarias para tratar de desprestigiarlo al presidente Evo. No fue casual, Andrés, el secuestro del presidente Evo en pleno espacio aéreo europeo, ¿no es cierto? El pueblo boliviano recordará lo que ha significado ese vergonzoso capítulo, ¿no?, del secuestro, especialmente para el gobierno norteamericano. Segundo escenario que se ha modificado, el segundo escenario que se ha modificado hoy tiene que ver con la comunicación, el mundo de la comunicación. Y la comunicación hoy día, una buena parte de la información circula a través de redes sociales. Primero era el Face, después es el Twitter, después es el WhatsApp, y entonces hoy día tienes, como se dice en la jerga militar, digamos, tienes una panoplia, ¿no?, de sistemas de comunicación que te permiten tener información al instante, que te permiten acceder a la información del mundo, que te permiten estar conectado con los amigos, que te permiten tener la imagen de la persona con la cual estás conectado. Por lo tanto, el mundo, los sistemas de la información se han transformado de una manera brutal. Y entonces la velocidad de transferir la información también modifica, yo diría, el tiempo político. Por lo tanto, modifica y lo pauperiza. Porque lo pauperiza, yo diría, por supuesto, ¿no? Porque sale cualquier cosa. A eso, después sí vemos eso, pero te digo en términos globales. Yo creo que una tercera transformación que estamos viviendo es la transformación de digamos, en el campo político respecto a la inserción de ciudadanos más jóvenes y que a su vez están más informados o que demandan más información y están mejor comunicados que antes, ¿no? Y cuarto, un cuarto factor, diríamos, que tiene que ver con los procesos de densificación urbana, es decir, con los procesos de urbanización de la población. Entonces tienes cuatro factores, ¿no?, que tienes que evaluar en este contexto. Entonces, hoy día
estos ataques furibundos están fuertemente concentrados en sectores urbanos que tienen como objetivo a los sectores medios, de clase media, que utilizan los celulares de última generación. Tiene que ver con los jóvenes, a quienes los convierten en rehenes de la información y, por supuesto, de la distorsión de hechos, porque, claro, cuando hablábamos del tiempo de la comunicación, no es lo mismo que la calidad de la información. Hoy día consumes un volumen de información, ¿no es cierto?, sin que tengas la posibilidad de verificar la calidad, el rigor, la veracidad. Consecuentemente, en este contexto, un bombardeo de parte de la derecha contra el gobierno, contra el presidente Evo, para tratar de desprestigiarlo, para tratar de vaciar de sus atributos, ¿no es cierto?, de un estadista, hoy día, por supuesto que hace mucho más complicada la posibilidad de defenderte, porque tienes que defenderte ante un ataque masivo de mentiras, ¿no? Y claro, la mentira fluye muy rápido. Yo te diría que es una estrategia post-goebbeliana, por lo tanto, casi fascista, ¿eh?, para tratar de sorprender a la buena fe de los consumidores de información. Goebbels dijo hace más de 70 años, miente, miente, que algo quedará. Era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler y evidentemente que tenía razón en parte de ese ejercicio maquiavélico del poder y la propaganda. Ahora, ministro, antes era más fácil defender a Evo Morales simbólicamente, porque podíamos decir, era un líder emergente que luchaba por llegar a la presidencia, entonces el establishment lo atacaba, pero ahora, hace 10 años que está en la presidencia. Entonces la gente dice, no, Evo ya tiene todo el poder, está hace muchos años, y a todos nos gusta creer, y me parece que esto está jugando un papel fuerte aquí en Bolivia en este momento histórico, que la clase política son todos ladrones, ¿no? Entonces el ministro Quintana ha llegado al poder para enriquecerse y para robar, el vicepresidente igual, el presidente igual. Este imaginario colectivo me parece que está pesando fuerte en este tema. ¿Qué le decimos a la gente? Porque uno conoce, a mí no me gusta ese discurso de todos los políticos roban porque desprestigiamos a todos y nada sirve para nada. ¿Qué le decimos a esa gente para explicarle? Porque uno más o menos conoce, está cerca, de alguna manera sigue los pasos del presidente, de los principales funcionarios, se dan cuenta de la voluntad que tienen por llevar adelante transformaciones en el país. ¿Cómo se rompe este imaginario popular? Y le pongo un ejemplo. Ante el caso este de la empresa china Camse. Nosotros dijimos el otro día aquí, lo que más flaquea en la denuncia de Valverde es que el gobierno le ejecutó la boleta de garantía por 20 millones de dólares. Y que esto es mucho dinero. Y que a nadie le gusta perder 20 millones de dólares. Pero además había el proyecto que estaba por detrás era de más de 50 millones de dólares. Son más de 70 millones de dólares. Pero alguna persona me decía en las redes sociales, no, dice, ¿por qué no hablan de que los contratos son de más de 500 y en ese marco esa cifra no significa nada? Uno conoce cómo funciona un poco la esfera pública y privada y los negocios, y sabe que para cualquiera perder más de 70 millones de dólares es mucho dinero y es un enorme problema. No, bueno, pero ahí hay otros elementos, Andrés. Claro, lo primero que se ha tratado de dañar es uno de los bastiones que permanece hasta el día de hoy y permanecerá durante todo el tiempo, uno de los bastiones morales del presidente Evo, que es su honestidad. Claro, con ese bastión moral no hay fuerza política que le haga frente.
Entonces necesitas debilitar eso. Y para eso han acudido a esta mentira escandalosa de que el presidente Evo estaría traficando influencias a través de una expareja. Muy bien. Pero traficar influencias en favor de la empresa Camsé, de una empresa china. Traficar influencias cuando el gobierno, como tú decías, primero le ejecuta su boleta de garantía, que son más de 50 millones de bolivianos. Para una empresa que pierda más de 50 millones de bolivianos, me imagino que debe ser algo significativo. Aunque tenga otros contratos. Aunque tenga otros contratos, pero vamos a ir por partes. Primera cosa. La segunda cosa es que no solamente le ejecuta la boleta de garantía, sino que le rescinde el contrato de este tramo ferroviario Bulo-Bulo-Montero de 104 millones de dólares. 104, o sea, que es la quinta parte de los contratos que tiene CAMSE con el Estado boliviano. Entonces, la cifra que yo manejo está mal. Pero claro, le hemos rescindido el contrato de 104 millones, además de ejecutarle la boleta de garantía. 120 millones de dólares. Bueno, pero aparte de eso, Andrés, esta es la segunda empresa china más grande que tiene ese país. ¿Sí? Es privada. No, es estatal. Es estatal. Claro. Pero el golpe que le hemos dado simplemente porque te tienes que apegarte a la norma, tienes que apegarte al contrato, el golpe más duro para esta empresa es su prestigio empresarial. Y eso no tiene precio, porque me imagino que una buena parte de su plata está en la bolsa de valores. Esta será una empresa que perderá prestigio en la región y en otras partes del mundo, y eso no son 100 millones de dólares, esos son miles de millones de dólares, porque sus antecedentes empresariales estará registrado la ejecución de las boletas de garantía y la rescisión del contrato. Entonces no es poca cosa, y frente a eso, que la gente diga, o que la derecha, Doria Medina y sus compadres digan que hay tráfico de influencia, esto de verdad no resiste, ¿no es cierto?, el menor argumento. Podría decirlo si todo esto que usted acaba de relatar no Sí. hubiese ocurrido. Esto me parece que es muy claro de entender. Si el Estado boliviano le hizo perder 120 millones de dólares a esta empresa, que además el día de mañana va a ir a Perú a hacer el tren y le va a decir, pero estos son los que el gobierno boliviano les suspendió y le cobró la boleta de garantía porque no cumplió. No puede haber tráfico de influencias. Si no existiera esto y los contratos siguieran adelante, el discurso podría sostenerse, aunque tal vez fuera falso. Incluso, Andrés, mira lo que podría haber ocurrido, incluso el gobierno chino podría haber, ¿no es cierto?, ayudado a que esta empresa no sea sancionada, pero a nosotros no nos interesa si es gobierno chino, ruso, americano, francés. Cuando se incumplen las normas, cuando la empresa no responde al contenido del contrato, se tiene que aplicar la rescisión, se tiene que aplicar la ejecución de la... Porque de otra manera nosotros estaríamos en serios problemas, porque nos podrían hacer un juicio de responsabilidades por no haber aplicado la norma. En este caso, ese juicio de responsabilidades, ¿a quién le cabría? ¿Al ministro Milton Claro? Al ministro de Obras Públicas, porque él es la máxima autoridad ejecutiva, es la MAE. Entonces, fíjate cómo le ha debido golpear la rescisión de contrato y la ejecución de la boleta, no solamente al prestigio de la empresa china, sino al propio gobierno chino. ¿Te imaginas lo que está ocurriendo hoy día entre la empresa china y su gobierno, teniendo en cuenta que es una empresa del Estado chino? ¿Y esto no ha generado roces entre el gobierno boliviano y el chino? No, porque el gobierno chino sabe que bajo la autoridad del presidente Evo
sabe el gobierno chino que aquí esos temas no son objeto de discusión, no son objeto de negociación, no son objeto de complacencia del gobierno respecto a la empresa. Si tú pides al Ministerio de Transparencia o a los ministerios la cantidad de boletas de garantía que hemos ejecutado, te vas a llevar una enorme sorpresa. Y hemos ejecutado varias boletas de garantía. Hemos emitido varias que se llaman notas advirtiendo a otras empresas que están en el límite, ¿no es cierto?, del cumplimiento de sus contratos y que tienen que honrarlos. Lo que le ha ocurrido a la empresa Jindal de la India, le hemos ejecutado su boleta de garantía, ¿no? Y alguien podía decir, el gobierno ha hecho tráfico de influencias, y no solamente a la Jindal, fíjate a la cantidad de empresas a las que les hemos ejecutado sus boletas. Ministro, yo estoy convencido de que esta es la realidad. Me parece irrefutable que ejecutarle la boleta de garantía, que hacerle perder 120 millones de dólares a una empresa, más allá de los otros contratos que tenga, que en este caso superan los 500 millones, igualmente es un montón de dinero y creo que ya ha quedado bien especificado. Pero el otro tema, Andrés, discúlpame. Si la empresa ha señalado que la señora Zapata ha sido contratada por la CAMSE el año 2015, solamente se habrían firmado 3 contratos vinculados a Misicuni, ¿no? Y este contrato del tramo. Entonces, cuando te dice que hay tráfico de influencias, y la señora es contratada el año 2015, nosotros llevamos haciendo contratos con la empresa desde el año 2011. Y gran parte de estos contratos son los contratos del 2011, 2012, 2013 o 2014. Ahora vamos a hacer un corte, por favor. Lo que me interesa discutir a mí también es el tema de las percepciones. ¿Cómo evalúa el gobierno su capacidad de instalar esta refutación en los medios, en los grandes medios de comunicación? Porque yo no estoy viendo que en los medios nadie se acuerde de este pequeño detalle. Y están tratando de mantener sobre la agenda el tema del tráfico de influencias por la cantidad de contratos que se firmó después de la contratación o antes, pero nadie dice que la empresa ha perdido en este tráfico de influencias 120 millones de dólares. Hasta yo manejaba mal la cifra porque decía más de 70 y son 120. Vamos a hablar de eso a la vuelta con esta entrevista en exclusiva al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tratando este tema que evidentemente mantiene una expectativa muy fuerte dentro de la sociedad boliviana a poquísimos días del referéndum. Menos de 2 semanitas y una semanita y un día o 2 para que finalice la campaña electoral. Ya regresamos aquí en el Avia Yala. Cuando haya papa para todos soñar es solo, para poder contraatacar dormir es... Una alternativa informativa a primera hora del día. Los hechos más importantes con cobertura regional y departamental. Un noticiero dirigido a la población aymara parlante que aborda temáticas de interés común. Avia Yala, Yatiyahui. Solidaridad con la justa aspiración de Bolivia de tener un acceso al mar. Omar Torrijos, jefe de Estado y de Gobierno de Panamá, 1975. Bueno, la pregunta estaba planteada, ministro de Quintana. ¿Cómo evalúan ustedes desde el gabinete el tema mediático? Porque una cosa es la verdad que uno tenga, pero otra es la percepción de la sociedad
influenciada y estimulada y bombardeada por los medios privados de comunicación, que instalan que había una relación. Ahora están publicando una serie de mentiras, no los medios, pero sale a través de las redes sociales. Al final uno nunca sabe de dónde sale la mentira, pero la mentira siempre sale. Queriendo mantener o establecer que la relación continuó, no como dijo el presidente, que se frenó en 2007, sino que hubo una continuidad y que eso justifica evidentemente el tráfico de influencias, como siempre lo reitero, ocultando el tema de los 120 millones de dólares. ¿Cómo está ese trabajo del gobierno? ¿Cuál será la estrategia? No, lo que está claro, Andrés, es que existe, yo diría, una arquitectura mediática que hoy día se está encargando de construir esta matriz de difamaciones, de mentiras, para que eso pueda circular a través de las redes sociales. Y eso está claro en Herbol, eso está claro en ANF, eso está claro en Los Tiempos, eso está claro en El Deber. Es un consorcio de medios políticos, porque ya no puedes presumir que son medios de comunicación, ¿no es cierto? Se han convertido en las trincheras difamatorias bajo el barniz de la información, y eso está cayendo por su propio peso. Página 7 y los otros medios han señalado, por ejemplo, que el presidente Evo y Gabriela Zapata habrían sido padrinos de bautizo del hijo de o de la hija de una funcionaria pública. Hace 24 horas ha salido la funcionaria pública a desmentir categóricamente que nunca existió ese vínculo de padrinazgo del presidente Evo respecto a su hija. Lo último que fraguaron fue esta invitación ¿no? a un bautismo, en donde decían, acá está la invitación de esta funcionaria, tanto al presidente como a Gabriela Zapata. Tuvo que salir otra vez, como Rodolfo Paz, a aclarar que esto era totalmente falso. Claro. Y lo mismo ocurrió con esta presunción del hijo de Gabriela Zapata, y como consecuencia de la paternidad, entonces el presidente Evo estaría protegiéndola, facilitándole los negocios con la empresa china. Se ha demostrado, ¿no es cierto?, se ha señalado que el niño murió, y por lo tanto esto se cae por su propio peso. Pero lo más terrible de esta denuncia de Carlos Valverde y de esta arquitectura mediática difamatoria tiene que ver con la falta de escrúpulo, con la falta de respeto por un niño muerto, por la falta de respeto por el dolor de los padres y de la familia, por la falta de respeto por la memoria de este niño. Y entonces tuvieron que sacarlo, ¿no es cierto?, del ataúd y ponerlo a los ojos de todo el mundo, el cadáver de un niño. Que esta denuncia tan brutal, que Carlos Valverde no tuvo, ¿no es cierto?, el decoro, no te voy a decir profesional, porque no es un profesional, un tipo que ha sido ex agente de los servicios de inteligencia y además un narcotraficante, no tuvo el cuidado de proteger la identidad del niño, y expuso la identidad del niño ante la opinión pública, algo que está absolutamente penado. Entonces, no tienen escrúpulo, mienten con una facilidad asombrosa, incorporan mentiras a través de esta matriz de opinión y de la matriz de opinión hacia las redes sociales para tratar de convencer a la gente que este es un gobierno corrupto, que tiene un presidente que le miente al país, y por lo tanto que todos somos unos corruptos. Entonces, eso por supuesto hoy día le interesa a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué le puede interesar a la derecha
echar tanto lodo a los políticos. Porque por una razón también fundamental, ellos son políticos, pero son políticos que no tienen peso, son políticos que no tienen trascendencia, son políticos que no ejercen el arte de la política respecto al gobierno. Y entonces echar lodo sobre los políticos no les afecta en absoluto. Es decir, ni siquiera se sienten, dirían, ¿no es cierto?, convocados a ser políticos. Entonces, hoy día, claro, resulta temerario decir que todos los políticos, no lo has escuchado al alcalde Leyes, ¿no es cierto?, al discípulo de Manfred Reyes Villa, ¿no? Los políticos más o menos somos como una basura, claro, él será una basura, pero aquí hay una nueva generación, hay líderes políticos como el presidente y los diputados y todos los que hacemos política, y hacemos política pensando en el país, sirviendo al país, trabajando por el país. Y entonces, claro, hay que echar lodo, ¿no?, a los políticos para que sean enterrados, sean juzgados, sean condenados por, obviamente, la opinión pública. Inclusive, ¿no es cierto?, ellos mismos sacrifican su condición de políticos en aras de destruir la credibilidad porque o la honra, perdido la porque han hegemonía. perdido todo, lo han perdido todo. Ministro, otro periodista que mantiene una disputa personal con usted dijo, o escribió, que el presidente no sabía nada, pero que era usted el responsable de este tráfico de influencias. Que usted era el que tenía trato con Gabriela Zapata y que a espaldas del presidente, en lo que yo interpreté, conociendo la disputa personal, como una operación política para que usted sea el conejillo de Indias aquí y el ministro Quintana es el responsable y se debe ir. ¿Qué se le responde? Bueno, mira, Andrés, es parte de los ataques, estos alevosos, cobardes, ¿no es cierto?, que todos los días prácticamente se destila en estas mentes febriles, a las cuales obviamente les es fácil endilgarle a uno cualquier cosa, ¿no? Yo no voy a responder, por supuesto, a estas estupideces, a estas tonterías, ¿no?, de estos, como se dice en la Amazonía, de estas suchas que huelen sangre, ¿no?, de estos cuervos que tratan siempre de consumir sangre fresca. No, creo que lo de menos es enfrascarse en un debate con cualquiera de estos periodistas simplones que no tienen ni siquiera el cuidado de revisar, ¿no es cierto?, la invitación que yo he hecho hace más de 4 o 5 años para que cualquier ciudadano en país o fuera del país, en el país o fuera del país, pueda revisar mis cuentas, pueda pedir un informe de mis cuentas. Es decir, mis cuentas son absolutamente transparentes, son públicas. Yo he escrito una nota, he escrito una carta autorizando a cualquier ciudadano que pueda revisar mis cuentas, y lo puede hacer hoy día, lo puede hacer para revisar las cuentas de hace 10 años o para que revise mis cuentas hoy día. Es decir, son tan elementales, diríamos, son tan elementales que si tuvieran el cuidado de saber cómo uno vive o en qué gasta uno, digamos, su sueldo, o de qué vive uno, si fueran tan responsables de lo que dicen, lo mínimo que tendrían que hacer es revisar la vida de uno. No es la primera vez que su figura también sufre ataques, también se intentó relacionar con el narcotráfico. O el contrabando. Al presidente Evo lo han tratado de narcotraficante, lo han tratado de talibán, al presidente lo han tratado de todo, al vicepresidente terrorista, al ministro de la presidencia de narcotraficante, de contrabandista, de todo. Vamos a ver, lo invito, ministro, vamos a tomarnos unos minutitos más a ver una entrevista que le hizo el periodista peruano Jaime Bailey desde Miami a Carlos Sánchez Berzaín. Esto ocurría en el mes de diciembre. A ver si logramos establecer alguna relación, a mí me la consiguió la producción de la entrevista, pero hasta ahora no la pude ver, entre estas
campaña de desprestigio que entendemos tiene un guión perfectamente establecido que les ha dado, reiteramos, muy buenos resultados en la República Argentina para salir del tan molesto kirchnerismo que gobernó durante 12 años la hermana república y que yo entiendo están aplicando ahora aquí en Bolivia para salir del tan molesto indio que viene gobernando a Bolivia desde hace más de 10 años. Veamos por favor la entrevista a Sánchez Berzaín a ver qué dice. Estamos saliendo en directo, el miércoles 9 de diciembre ha venido el brillante escritor, abogado, politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Americano de la Democracia. Carlos, buenas noches, bienvenido. Encantado, Jaime, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, el domingo, cuando vimos a Tibisay Lucena anunciando que el chavismo había sufrido una derrota histórica, ¿esto te sorprendió? Me sorprendió el hecho de que, pese al aparato de fraude institucionalizado, porque han creado en Venezuela y en los países del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, un sistema de fraude para que el dictador se perpetúe indefinidamente en el poder. Sí, sí. Ellos habían ganado 18 de 19 elecciones desde el año 98. Claro. Han creado su propia legalidad, que no es lícita ni legítima, pero que les ha servido para esto. Pero da la impresión de que Capriles tenía razón, da la impresión de que ahora podrían convocar a un referéndum revocatorio, Maduro lo pierde y se tiene que ir. ¿O estoy siendo demasiado cándido y eso no va a ocurrir? ¿Qué piensas tú del referéndum revocatorio? Yo creo que puede funcionar, es una opción, pero yo creo que el mejor aliado en la recuperación democrática en Venezuela es Maduro. Comete tantos errores, es tan excesivo, es tan visible el atropello. Lo de esta noche son puros actos dictatoriales, eso es estalinismo puro, pero estalinismo caribeño, digitado desde La Habana. Él se ha puesto en evidencia ante el mundo. Hace 2 o 3 años todavía podía simular ser un presidente democrático. Pero es verdad que es como un dictador estalinista, ¿no? Sí, sí. Hasta tiene la cara de Stalin, ¿no? Bueno. Pero entonces, ¿tú crees que el propio chavismo va a obligar a Maduro a dimitir? ¿Eso es un escenario creíble? Yo creo que este es un proceso erosionado. ¿Y queda prensa libre en Bolivia? Bueno, hay prensa libre, pero muy restringida, muy acotada y muy condicionada. O sea, digamos, no hay un movimiento de prensa que permita vislumbrar acciones como las que hemos visto en la Argentina. Claro. Pero hay rendijas de esperanza Enhorabuena, que y esto le permiten pregunto. auspiciar que el 21 de febrero en ese referéndum él no le ganará a Evo Morales. Cuéntanos de eso, por favor, Carlos, querido. Evo Morales, el dictador cocalero, pretende quedarse en el poder hasta 2020 por lo menos. Creo que quiere introducir la reelección indefinida. ¿Cómo es el referéndum de febrero en Bolivia? Porque de pronto, nosotros que estamos acostumbrados a perder siempre, hemos empezado a ganar. Hemos ganado en la Argentina, hemos ganado en Venezuela, a lo mejor ganamos en febrero en Bolivia. ¿Qué es lo que está en juego? Son los pueblos cansados. Lo que pasa en Bolivia es muy sencillo. Evo acaba de reelegirse, no ha cumplido el primer año de su tercer mandato. Sí. Contrariando su propia Absolutamente constitución, ¿verdad? claro. Que le daba solo una reelección, ¿no? Claro, fue el acuerdo que hizo con Jorge Quiroga y otro grupo de oposición en ese momento, y que después Quiroga denunció ante la OEA y no pudo hacer nada. Pero espérame un segundo. Evo tiene tercer mandato hasta 2020 y no le basta con eso, quiere más. Es que él está haciendo esta maniobra porque sabe que viene la crisis económica. Ya. Lo que pasa es que Bolivia no se va a librar de esta crisis económica terrible porque un país estatista, centralista, plagado de corrupción, absolutamente prebendalista como es el que se ha convertido a Bolivia, tiene un poco de reservas, pero han caído los precios de los minerales, el precio del gas está deteriorado en función del precio del petróleo, y Evo sabe que le viene una crisis muy grande. ¿Qué está en juego en febrero en el referéndum? El hecho de que él consiga una autorización para volverse a elegir después del 2019, haya crisis o no haya crisis, y como él sabe que le viene una crisis muy dura, que le va a bajar su popularidad, ha decidido apurarse a cambiar esa norma, y la va a perder encima, y la va a perder por Lo que le aquel van a preguntar al pueblo en febrero en Bolivia es si Evo Morales se puede reelegir el en año 2019. Sí. Es una cosa delirante. Esa maniobra. Delirante. ¿Por qué? Pero mírale el sentido político a eso.
Él sabe que su popularidad va a bajar tremendamente a partir de julio-agosto del próximo año porque la crisis económica llega a Bolivia. Este año ha dibujado un crecimiento del 5,01% para obligar a los empresarios a pagar doble aguinaldo. Al año su crecimiento va a ser negativo, no tiene gas para vender, se ha farreado toda la siembra de la democracia. O sea que va a perder el referéndum de Y febrero. respecto al narcotráfico, se le va a cerrar la frontera con la Argentina y tal vez la del Brasil. Carlos, querido, siempre es un placer conversar contigo, leerte. No dejen de leer La dictadura del siglo XXI en Bolivia. ¿Qué te parece si nos vemos en febrero? ¿Cuándo en febrero es el referéndum? El 21 de febrero. Bueno. Espero que nos veamos antes para hacer lo que ha sucedido en Venezuela. La gente tiene que perder el miedo, la gente tiene que recuperar el vigor en la defensa de su libertad, el pueblo tiene que empoderarse y yo creo que los bolivianos están mayoritariamente en ese camino. Una encuesta de la semana pasada mostraba que el no le gana con el 13% a Evo Morales, pero ellos pueden hacer fraude y lo que vence al fraude es la participación, la defensa de la libertad y el control de la votación. Hay un gran ejemplo en Venezuela que ha roto todas nuestras previsiones pesimistas, como espero que lo haga y ciertamente sucederá en Bolivia el 21 de febrero. Muchas gracias, Carlos. Este tipo de intervenciones del, ahora nos enteramos, brillante escritor, parece que está a punto de ganar el Premio Nobel de Literatura, Carlos Sánchez Berzaín, le ha posibilitado al gobierno boliviano mostrar que esta figura está detrás de la voluntad por el no. Más allá de estas intervenciones, ministro Quintana, ¿hay alguna operatividad política de personajes como estos en torno a la situación que se está viviendo en Bolivia? No, por supuesto, Andrés. Más allá del señor Bailey, que me parece un ignorante prosaico, ¿no? Dictador cocalero, es la calificación. Claro, es decir, este tipo de periodistas, hoy día los tenemos acá. Este tipo de periodistas que hacen periodismo entrevistando a un asesino, a un abogado defensor de narcotraficantes, al responsable del genocidio en el Alto. Fíjate que este tipo de periodistas legitima el genocidio de Sánchez Berzaín. Entonces, pero esta misma operación política de Bailey y Sánchez Berzaín se produce todos los días acá en Bolivia. Y eso, claro, eso a través, ¿no es cierto?, de Baileys que aparecen en Herbol o de Baileys que aparecen en otras radios. Con la misma ¿no? línea discursiva. Con la misma línea discursiva, ¿no es cierto?, que le han obligado a repetir a Pazzi que el presidente Evo es un dictador, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos, de falacias, son las que hoy día están operando, ¿no es cierto?, sobre el país. Y claro, uno tiene que preguntarse por qué tanta virulencia, por qué tanta brutalidad periodística. Un tipo que, imagínate, pontifica, ¿no?, el libro de Sánchez Berzaín, que además te sugiere que lo leas. Un tipo hablando de la dictadura del siglo XXI, un tipo que terminó más bien estrangulando y liquidando la democracia en Bolivia, masacrando a los bolivianos. Hablando de democracia, Andrés, hablando de democracia, un tipo vinculado a la capitalización, a la privatización, al narcotráfico, al asalto a las arcas del Estado boliviano. Un tipo que ordenaba que se masacre a la gente, hablando de democracia. ¿No te parece esto de verdad no solamente humillante para el pueblo boliviano? ¿Esto no te genera indignación, ¿no? De un tipo colocado, ¿dónde? En Miami, en Estados Unidos. Es decir, con la misma facilidad con la que Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto?, habla de revocarlo al presidente si perdemos el referéndum del 21. Con esa misma facilidad, ¿desde dónde te hablan? Desde los Estados Unidos.
Y claro, es el mismo formato moral, si tú quieres, que Sánchez Berzaín hable de democracia como Obama, ¿no es cierto?, puede darse el lujo de hablar de la paz internacional, cuando a sus espaldas se están masacrando sus ciudadanos que dejan tendido en todo el territorio norteamericano a 30.000 ciudadanos norteamericanos que son masacrados por la sociedad del rifle. Ministro, cuando Sánchez Berzaín es invitado a ese programa, vemos que habla sobre Venezuela, vemos que habla sobre Argentina, vemos que habla sobre Bolivia. Pero parte del discurso de la oposición es que este referéndum que se va a dar el 21 de febrero solo tiene que ver con 2 personas. Sí. Lo que va a suceder ¿podría darme alguna clave de lo que va a de qué importancia tiene, qué trascendencia tiene lo que se va a vivir el 21 de febrero en un marco regional que evidentemente supera ampliamente a la posibilidad de 2 personas de ser reelectas o no? ¿Qué significa lo que va a pasar en Bolivia? Bueno, lo que va a pasar en Bolivia, Andrés, es esencialmente la continuidad de este proceso de transformación que la derecha ¿no?, identifica cuando le conviene solamente a 2 personas. En realidad el presidente Evo y el vicepresidente son la encarnación de los movimientos sociales. Son 2 líderes indiscutibles que hoy día representan a la mayoría del pueblo boliviano, a la mayoría de las organizaciones sociales, cada uno a su manera. Pero tú no puedes separar este binomio, digamos, que ha liderizado la gran transformación de Bolivia. La experiencia sindical, política del presidente Evo, el conocimiento, la propia experiencia del vicepresidente. Este es un binomio único en la historia del país. ¿Y qué es lo que se pretende decir sobre ellos? Que el referéndum del 21 a los únicos que va a beneficiar es al binomio, claro, pero se han olvidado de que tenemos 10 años de transformaciones que benefician a los niños, a las mujeres, no, pero no son binomio de los 10 años de transformación, son binomio para el futuro, son los 2 únicos que se van a beneficiar. Es absolutamente incomprensible la historia de estos 10 años sin el presidente Evo y sin Álvaro García, es decir, sin los 2. No se puede entender la historia de estos 10 años sin los 2 juntos. ¿Cuándo ha tenido Bolivia la posibilidad de tener un presidente y un vicepresidente que trabajen codo a codo, que sientan la necesidad de transformar el país, que tengan el respaldo y el apoyo de la ciudadanía, que los 2 encarnen la idea de patria en sus acciones cotidianas? ¿Cuándo? Cuando más bien la tradición política en Bolivia era que tú tenías un presidente divorciado de un vicepresidente, un presidente, ¿no es cierto?, siempre asediado por su vicepresidente, un vicepresidente conspirando contra el presidente y entonces concentrando todo su esfuerzo, todo su tiempo en serrucharse el piso. Pero hoy día tienes a los 2 juntos, construyendo el país, trabajando todos los días incesantemente, con toda su honestidad moral, su honestidad intelectual, con todo su vigor, con toda su experiencia y obviamente con todo el deseo de seguir transformando este país. Claro, y resulta entonces ¿no?, tan banal el argumento de la derecha para decir el referéndum solamente va a beneficiar a 2, ¿no? Pero también yo creo que acá lo que se expresa es este sentimiento, yo diría, ya prácticamente una especie de derrota anticipada. Obviamente, gana el sí, y Evo y Álvaro van a tener la posibilidad de
ir a las elecciones el 2019. Nos han hecho creer que si gana el sí, automáticamente son presidente y vicepresidente hasta el año 2025, cosa que no es verdad. Van a tener que ir a pugnar en las elecciones del 2019 y lo harán juntos. Entonces aquí, claro, se anticipa este miedo atroz que tiene la derecha para enfrentarse a este binomio transformador del Estado plurinacional. Y es más fácil, por supuesto, tratar de concentrar la artillería en los medios, en las redes, para decir, este referéndum, estamos gastando ciento y tantos millones de bolivianos solamente para satisfacer el apetito de dos, y además han agregado, no solamente de dos personas, sino más bien de una especie de casta palaciega. De una rosca le llaman. De una rosca palaciega. Están tratando de impulsar ese... Exactamente. Con la carga histórica que tiene aquí en Bolivia. Ministro, nos tenemos que ir. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a ver, el 21 o el 22 de febrero se sabrá los impactos que pudo haber tenido o no esta campaña sucia. Esta guerra sucia en contra de la imagen del gobierno que tiene una larga data. Espero y me gustaría que en alguno de los medios privados y opositores aparezca el término campaña sucia, guerra sucia, y no simplemente la presunta o el supuesto tráfico de influencias y cómo este tema se trata de mantener sobre la esfera pública, sin mencionar en ningún momento el tema de los 120 millones de dólares que el gobierno le impidió ganar por el incumplimiento del contrato a la empresa china. Un dato que no puede soslayarse, no puede quedar afuera del análisis desde ningún punto de vista de honestidad intelectual. Y lo que yo creo también es que a nivel regional lo que se está jugando en Bolivia es muy importante. Estados Unidos creo que hace un esfuerzo muy fuerte por tratar de salir de los procesos de cambio y siente que está en un momento propicio. Ha logrado sacar al kirchnerismo de Argentina, ha logrado debilitar muy fuertemente al chavismo, ha logrado prácticamente destituir a la presidenta de Brasil y al Partido de los Trabajadores, y quiere de una vez por todas sumar su puntito en Bolivia. Y si me permites, sí, antes de cerrar, Andrés, en realidad se trataría más o menos de la autoprofecía cumplida, ¿no? Este deseo, diríamos, de la derecha, no solamente latinoamericana, sino fundamentalmente de la necesidad de los Estados Unidos para tratar de cerrar, entre comillas, el ciclo populista, ¿no? Entonces, para ellos, el mejor negocio hoy día, para los Estados Unidos, el mejor negocio en este momento, por supuesto, es abonar con plata en favor de la derecha para llevar adelante la campaña. Según ellos, les puede resultar muchísimo más barato, ¿no es cierto?, meter 30, 40 o 50 millones de dólares que nuevamente volver al golpe cívico prefectural o a la experiencia del separatismo. Así que están encontrando la mejor oportunidad, y tú me decías por qué, ¿no es cierto?, hoy día tanta brutalidad opositora, tanta mentira, precisamente por la necesidad, ¿no es cierto?, de derrotar este proyecto político el 21 de febrero, porque no encuentran otro momento más propicio que el 21 de febrero. Gracias, ministro Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia en los estudios de Avia Yala, y en este casi especial de Ojo con los Medios de carnaval. Un carnaval muy particular, evidentemente cruzado por lo que sucederá el 21F aquí en todo el Estado plurinacional de Bolivia. La palabra, como siempre, la vas a tener vos del otro lado. De eso se trata esta democracia. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana a las 21 horas en vivo y en directo aquí por el Avia Yala. Hasta luego. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam, solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos.
Y ahora vemos, y lo estábamos analizando el viernes pasado con Julio Peñalosa en esta mesa y con el doctor Vázquez, no habíamos visto en otras campañas una guerra sucia tan fuerte. Vuelvo al 1 de febrero, lunes. El día 3 de febrero, en la noche, miércoles, Carlos Valverde hace una denuncia en su programa en Santa Cruz de la Sierra sobre un supuesto tráfico de influencias. Denuncia que analizamos largamente aquí en Ojo con los Medios y que yo estimo se hizo de manera apresurada, con datos parciales. A mí me da la impresión, no tengo pruebas para ponerlo sobre la mesa, que eso, teniendo en cuenta esa denuncia, teniendo en cuenta además quién es el personaje, también te lo mostramos, ligado a los servicios de inteligencia, fue alguna operación que le mandaron a hacer por ahí, alguna información que le dejaron, y por algunas incongruencias que notamos y que describimos, yo pienso que se hizo de manera apresurada porque querían lanzarla antes de los carnavales. El día 4 de febrero, jueves, a las 9 de la noche, cuando arranca este programa, nos enlazamos en vivo con otra conferencia de prensa del ministro Juan Ramón Quintana, teniendo que salir a aclarar, y estimamos nosotros con pruebas contundentes, sobre todo por la ejecución de esa boleta de garantía que se hizo contra la empresa china, con la que en definitiva perdió más de 70 millones de dólares, aunque a alguna gente esto le suena a poco, porque tiene negocios o tiene otros contratos que suman más de 500, pero debió salir de nuevo el ministro de la Presidencia a aclarar cómo, o los detalles de la denuncia, o la falsedad de la denuncia que había interpuesto el periodista y agente de inteligencia Carlos Valverde. Ante todo esto, yo me tengo que preguntar, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Cuánto afecta esta campaña de desprestigio al gobierno o no? ¿El gobierno será capaz de demostrar con efectividad las mentiras? Porque después también te dijimos, ¿qué dirán los medios? 26 de la noche, estamos en vivo y en directo en este martes de carnaval. Vamos a hacer un poco una interrupción en esa proyección del documental de Invasión USA, porque la situación política está fuerte de cara al referéndum. La guerra sucia en contra del gobierno está en un nivel, estimo que muy elevado, y queríamos hacer un tratamiento noticioso sobre este tema. Y permítame hacer una breve introducción. El día miércoles 20 de enero, a horas del mediodía, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debió convocar a una conferencia de prensa junto al peluquero Rodolfo Paz para aclarar que era falso, que era falso que el presidente haya gastado 1.400 bolivianos en hacerse un corte de pelo con ese prestigioso estilista. Nosotros esa noche presentamos y enumeramos de comunicación. Los medios de comunicación privados se están olvidando de que la empresa china perdió nada más y nada menos que más de 70 millones de dólares para mantener sobre el tapete y sobre la agenda pública la cuestión del tráfico de influencias y demostrar entonces y atacar a la imagen del gobierno de Evo Morales. Aparte de eso, mi interpretación, y ya lo vamos a charlar un rato más, es que también hubo una operación de prensa para impulsar la caída del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, responsabilizándolo a él de ser quien llevó adelante o quien organiza este tráfico de influencias a espaldas del presidente Evo Morales. Evidentemente que hay mucha tela para cortar sobre estos temas y que la gente está pendiente de esta situación a pesar de todos los festejos del carnaval. Por eso hoy en la mesa de Ojo con los Medios, para tratar de dilucidar todo esto, está nuevamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, nos saludamos al aire, obviamente ya nos saludamos antes, pero la televisión. Tenemos una serie de mentiras difundidas por la oposición en los últimos tiempos, desde la campaña presidencial de 2014, principalmente por parte de Samuel Doria Medina a través de las redes sociales. Eso fue el 20 de enero.
El día 25 de enero, quien tuvo que llamar a una conferencia de prensa para presentar una serie de antecedentes similares a las que habían aparecido en Ojo con los Medios y en el Ave Yala, fue el vicepresidente Álvaro García Linera. Para mostrar que era falso una operación de desprestigio lanzada por el periodista Andrés Gómez y replicada por varios medios, entre ellos Página 7, acerca de que había fraguado ciertos documentos para ser candidato a la vicepresidencia en el año 2005. El día 1 de febrero, el lunes pasado, estuvo en estos estudios el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para analizar todos estos temas. Porque aparte, nosotros lo venimos trabajando mucho en Ojo con los Medios, la guerra sucia, las campañas de desprestigio tienen larga data aquí en Bolivia, les ha funcionado muy bien contra el kirchnerismo en Argentina,